en este lugar, hermanos, pues el Señor Jesucristo ha sido fiel a sus promesas y el día de hoy tenemos la oportunidad de ir en oración para ponernos en comunión con nuestro Dios. Él sabe todas las cosas, Él sabe que nosotros somos carne, que podemos faltar, pero el Señor Jesucristo ha puesto todos los medios y el medio que ha puesto es la comunión, la oración. Hermanos, vamos a orar en esta hora, que el Señor Jesucristo perdone nuestras faltas. Nosotros ciertamente que Dios nos permite salir, todavía tenemos un poco más de problemas, pero el Señor Jesucristo es bueno, nos va a perdonar. También en la casa están ustedes también expuestos, pero el Señor Jesucristo es bueno. Vamos a pedir al Señor Jesucristo que nos perdone y que el Señor Jesucristo, hermanos, llene nuestra alma en esta hora. Que el Señor Jesucristo venga y sea con cada uno de nosotros en donde quiera que estemos. Vamos en oración. Gloria a Dios, aleluya. Hemos orado al Señor Jesucristo, hermanos, que perdone nuestras faltas. Y hermanos, Dios es bueno, y de lo contrario, hermanos, no podríamos hoy estar aquí, pero el Señor Jesucristo nos permite la bendición de poder estar en este lugar, hermanos. Aprovechemos. Vamos a empezar a alabar el nombre de nuestro Dios con la alabanza 26. Siento gozo dentro de mí. Alabanza 26. Y gracias a Dios porque, hermanos, ¿quién da la paz? ¿Quién da el gozo? ¿Quién da la alegría? ¿De dónde emana? Sino de la presencia de nuestro Dios. Alabanza 26. Siento gozo dentro de mí, a recordar la historia cuando vine aquí a este redil que no conocía, al buen pastor de gloria, gloria, gloria a Cristo. Ahora le canto gloria, bendito
Gloria a Dios, gracias a Dios, porque hermanos, éramos hermanos, no un pueblo, no éramos pueblo, hermanos, no éramos pueblo, pero el Señor Jesucristo andando allí, hermanos, en el fango, el Señor Jesucristo tuvo misericordia, puso todos los medios y nos alcanzó, y hoy podemos tener comunión con Él, podemos alabarle, bendecirle, glorificarle, y hermanos, disfrutar de su presencia en nuestra vida, hermanos, poder disfrutar cuando caminamos, cuando oramos, cuando cantamos. El Señor Jesucristo es bueno. Hemos cantado esta alabanza, hermanos, de gozo y de gratitud. Gracias a Dios, hermanos, vamos a leer el Salmo 100, todos unidos. Después, hermanos, iremos, hermanos, a orar por los siervos de nuestro Dios, y también a orar en esta hora por la petición del día, que son por las autoridades. Y también, hermanos, vamos a orar en este momento que el Señor Jesucristo utilice al vaso que Él ha escogido para este día, para enviar su mensaje a su pueblo. Que el Señor Jesucristo lo utilice como un vaso en sus manos, hermanos. Que el Señor Jesucristo se mueva. Necesitamos que el Señor se mueva en medio de su iglesia. Todos unidos, Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su acatamiento con regocijo. Reconocer que Jehová, Él es Dios. Él no nos hizo y nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, verdad por todas las generaciones. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque Dios es bueno y nos ha permitido, hermano, disfrutar de las cosas de Él, hermanos. Ahorita que vayamos a orar, hermanos, quiero leer una porción escritural que dice de esta manera, que hermanos, habla sobre las autoridades terrenales y que nos recomienda orar por ellos, porque Dios los ha puesto para bendición a la Madre del Señor y al pueblo y a todos. Dice así: toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Gloria a Dios. Hermanos, vamos en oración por lo antes dicho. Oh Dios de la gloria, lleno de poder y gracia, Señor. Señor, esta hora, Señor, nuestra alma, Señor Jesucristo, Padre eterno, está sedienta de ti, oh Dios de la gloria. Padre eterno, esta hora te suplicamos, Padre, primeramente, Señor, por tus siervos, Señor, todo en este lugar. Padre eterno, Él ha ofrendado su vida, Señor Jesucristo, juntamente, Señor, con su amada esposa y aún sus pequeños, Padre, en este día de hoy, Señor, tú has sido fiel. Tú le has guardado, tú le has bendecido, Señor, en esta hora te ruego, Padre, por él. Y así, Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, porque tú tienes siervos tuyos, Señor, pastores en las diferentes iglesias, Padre, en cada colonia, Señor, en cada delegación, Padre, en cada estado, Señor, en cada pueblo, en cada país, Señor, sobre la tierra, Señor. Tu nombre es glorificado, Señor Jesucristo. Te rogamos por ellos, Padre, que tú seas fiel, Señor, a tus promesas, Padre. Ciertamente, Señor Jesús, como carne, Padre, a veces están cansados, a veces están enfermos, a veces tienen tribulación, Señor. Pero en esta hora, Señor, te suplico que tú les llenes, Señor, de tu presencia, que tú les fortalezcas, Señor, que tú les sanes. ¿Cuántos siervos tuyos están enfermos, Señor, por este virus, Padre?
Pero Señor Jesucristo, hasta ahora, Señor, no he escuchado que un siervo tuyo, Padre, haya partido, Señor, sino antes, Padre. Extiende tu mano poderosa, Señor, y sánalos. Fortalecelos, guíalos, Señor, susténtalos, guárdalos, Padre. En esta hora, Señor, también te suplicamos, Señor, por las autoridades, Padre, desde que habla, Señor, a los delegados, Señor, y así hasta llegar, Señor, sí, Padre. Ciertamente no es fácil, Señor, los tiempos son llegados, pero tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos, todo está en tus manos, Dios Todopoderoso. Te rogamos, Señor, en esta hora, Señor, que tú seas para rogamos en esta hora, Señor, también tu palabra, Señor. Por mi hermano que anda tu palabra, Señor, son más en tus ojos, Señor. En el glorioso nombre, Señor. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Dios. De verdad, hermanos, mi alma, no sé, siento algo que es inexplicable, hermanos, porque Dios es bueno, porque todavía nos tiene, hermano, en su casa, nos tiene con bendiciones, hermanos. Vamos a entonar la alabanza 321. 2 estrofas y su coro del 321, y entre tanto que entonamos esta alabanza, mi hermana, se preparen sus rodillas para tomar este lugar y hablar lo que Dios ha puesto en su corazón. 321, aleluya, que el Señor. Aleluya, que el Señor nos dé grande salvación, libertad, libertad. Nuestro Dios tiene poder para Satanás vencer y librarnos de él. Libertad y redención. Aleluya, Cristo nos libró y nos salvó. Gloria, gloria, aleluya. Él es todo, en todo es Él. Confiaremos en Jesús, Él nos da la santidad y también libertad. Gozamos dulce paz desde que nos redimió y nos dio libertad, libertad y redención. Aleluya, Cristo nos libró y nos salvó. Gloria, gloria, aleluya. Él es todo, en todo es Él. Cantaremos siempre así mientras vivamos aquí. Libertad, libertad. Alabanzas al Señor, cantaremos con fervor por su amor que nos dio. Libertad y redención. Aleluya, Cristo ya nos salvó y nos salvó. Gloria, gloria, aleluya. Él es todo, en todo es Él. Gloria a Dios, ya está preparado mi hermano, pasará a este lugar y el Señor Jesucristo envíe su palabra a nuestros corazones. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sea con cada uno de vosotros, mis hermanos. Pues, hermanos, les damos, ¿verdad?, bienvenida a este momento, hermanos, que el Señor ha concedido a su iglesia, hermanos. Pues les invito a abrir la palabra del Señor Jesucristo, hermanos, ahí en Primera de Pedro. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1,
del 6 al 9. Amén. Y hermanos, pues sabemos que el lema es que aún en medio de las pruebas, nuestro Redentor vive, gracias a Dios. Y hermanos, pues también, ¿verdad? El título de este mensaje, pues hermanos, es Sin pruebas no hay crecimiento, ¿verdad? Este es el título que el Señor nos ha permitido el día de hoy y les invito a leer este versículo en el nombre del Señor Jesucristo. En lo cual vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en balanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado, al cual, no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorificado, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Aleluya. Hermanos, pues tomen un momento, ¿verdad? Su lugar, su momento, hermanos, ustedes ahí en su hogar, hermanos, pues este momento para ver la palabra del Señor Jesucristo. Hermanos, pues como bien decía nuestro título, sin pruebas no hay crecimiento. Lo primero que nos llega a la mente, hermanos, cuando vemos la palabra del Señor Jesucristo, hermanos, o cuando alguien se acerca al Señor, ¿verdad? Y quiero, ¿verdad?, remontarme a todos nosotros, hermanos, que una primera impresión que tenemos es, ¿por qué tengo que ser probado? ¿Para qué las pruebas en el Hijo de Dios, verdad? Pareciera, hermanos, que pues es una contradicción a lo que habíamos pensado. ¿No se supone que veníamos a Dios porque queríamos resolver nuestros problemas, nuestras dificultades? ¿No venimos a Cristo para ser sanos? Después de todo, no significa que si Dios nos quiere, nos cuida, si estamos bajo su amparo y bajo su protección, somos fieles. Nuestras vidas deberían de ser fáciles y cómodas. Realmente, hermanos, esta es un pensamiento, hermanos, común, ¿verdad?, de todo aquel que se allega a Cristo, porque ya viene de problemas, situaciones y viene a recibir soluciones. Pero este es un pensamiento, hermanos, que, ¿verdad?, pues de primera mano, podría decir. No se supone que esto debería de pasar, ¿verdad?, que estuviéramos más holgados, ¿verdad?, y no con pruebas y luchas. Ese es el pensamiento, como decíamos, común, ¿verdad? Y por eso es que hay tantas corrientes, hermanos, tantas corrientes de cristianismo, ¿verdad?, que ahora se llama cristianismo light, ¿verdad?, relajado, ¿verdad?, donde, hermanos, pues a las personas no se les exige demasiado, ¿verdad? Y por eso es que, porque todos o ninguno quisiera sufrir, quisiera padecer, quisiera, hermanos, sacrificar, ¿verdad? Pero, hermanos, lo primero que debemos entender, que al creer en Jesucristo, nos constituimos en sus hijos, ¿verdad? Y como hijos de Dios, hermanos, somos, ¿verdad?, privilegiados y recibimos todos los beneficios de ser sus hijos. Recibimos su protección, su amor, su bendición, su provisión y por fin, ¿verdad?, lo que Él prometido es la vida eterna. Pero también, hermanos, no olvidemos que somos discípulos de Cristo, ¿verdad?, aprendices y que, hermanos, seguidores. Y por eso, hermanos, si entendemos esto, entendemos que estamos en constante aprendizaje y como alumnos de Dios, como hermanos discípulos, tenemos que ser probados. Nuestro aprovechamiento tiene que ser manifiesto, ¿verdad? Debe ser reconocido a través de las pruebas. Debemos entender que ser hijos de Dios no nos hace inmunes a las tentaciones,
a los problemas, a las aflicciones, a las enfermedades, a las dificultades. Al contrario, estas son necesarias en la vida cristiana para que el Hijo de Dios pueda desarrollarse y crecer. Leamos 1 Corintios 9, ¿verdad? Del versículo 24 al 27. Y vemos que dice la Escritura de esta manera. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos los a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, mas nosotros, incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser, dice ahí, reprobado. Entonces, para ser reprobado, ¿verdad?, tuvo que haber un obstáculo, tuvo que haber una prueba. Amén. Tuvo que haber una prueba. Y esto, hermanos, ¿verdad?, nos lleva a la pregunta lógica que es, ¿qué es la prueba? Es una acción, se dice ¿verdad?, en una definición sencilla, que es la acción, ¿verdad?, para probar a alguien o algo y conocer sus cualidades, verificar que realmente, ¿verdad?, es eficaz, que sabe las cosas. Y cuando son algo, ¿verdad?, cuando se prueba algo, ¿verdad?, se quiere verificar si funciona, ¿verdad?, y también, ¿verdad?, qué produce. Romanos 8:28, hermanos, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Si tenemos presente esta palabra, esta mentalidad que habíamos mencionado, de por qué paso las pruebas. Si ponemos ahora este versículo en nuestro corazón, que todas las cosas nos ayudan a bien y que tenemos que ser probados para crecer, debe cambiar nuestra visión del cristianismo que vivimos hasta el día de hoy. Nos debe cambiar, porque al comprender que nuestros problemas que vivimos en este momento son con un propósito y que no son en vano, nuestra mentalidad debe cambiar. Sabemos que las pruebas nos ayudan entonces a bien. Entonces quiere decir que las pruebas tienen propósito. En el cristiano tienen propósito las pruebas. ¿Cuáles son esos propósitos? Pero ¿cuál es el propósito de la prueba? En sí, ¿cuál es el propósito de esa prueba? Uno de los propósitos o finalidades es para demostrar que hemos aprendido correctamente lo que previamente Dios nos ha enseñado, ¿verdad? No se puede probar algo que no hemos, ¿verdad?, visto o que no se nos ha enseñado o no se nos ha presentado. Mateo 26, 31 al 34 y después saltándonos un poco al versículo 69 al 75, ¿verdad?, haciendo, ¿verdad?, un resumen o, hermanas, parafraseando. Es un ejemplo, hermanos, ¿verdad?, que cuando el Señor estaba con sus discípulos, pasó algo importante con uno de ellos. Dice: entonces Jesús les dice: todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas.
mas después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Jesús le dice: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dícele Pedro: aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero Pedro dijo estas palabras, hermanos, tal vez por el furor, ¿verdad? Por el calor, se dice, de las circunstancias, de los acontecimientos vividos, ¿verdad? Estaban, hermanos, alrededor del Señor. Ellos se sentían seguros. Pero cuando vino ya la confrontación a las circunstancias, a las cosas reales, y dice: y Pedro estaba sentado, en el versículo 69, y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se llegó a él una criada diciendo: ¿y tú con Jesús el Galileo estabas? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le vio otra. Dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Y un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro: verdaderamente que también tú eres de ellos, porque aún tu hablar te hace manifiesto. Entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar diciendo: no conozco al hombre. Y el gallo cantó luego. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús, que le dijo: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Pedro habló a la ligera y su fidelidad fue probada. Fue probado y tuvo que llorar su falta. Tuvo que llorar su reprobación. Lloró con amargura. Pero veamos, hermanos, en el Señor, que la prueba, una de las pruebas más grandes es esta: manifestarte y no negar a Dios. Mateo 10, 32 al 33, estos 2 versículos dicen: cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad? La negación ante los demás. Pero también se presenta algo que se llama la hipocresía. Y es una gran prueba. Tito 1:16 dice, hermanos: profesanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Está más claro que seremos probados para afirmar nuestra fe en Dios ante cualquier persona, ya sea en el trabajo, con los jefes, compañeros, amigos y familiares. Y a lo mejor usted y todos nosotros hemos dicho: sí, yo soy cristiano. Pero, hermanos, al paso del tiempo nos, ¿verdad?, revelamos, ¿verdad?, y nos manifestamos con nuestra conducta, ¿verdad?, y comenzamos, hermanos, a hablar todo lo contrario y manifestar lo ajeno. Hermanos en el Señor, ¿cuántos batallarán y batallaremos con esto? Es una gran prueba que, hermanos, muy pocos, hermanos, están logrando pasar. Pero el Señor ayude a su amada iglesia. También, hermanos, por supuesto, el propósito de la prueba es afirmar, ¿verdad?, y perfeccionar al cristiano. Salmo 66, del 8 al 12, dice: bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza
Él es el que puso nuestra alma en vida y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios, ensayastenos como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste apretura en nuestros lomos. Hombres, hiciste subir sobre vuestra cabeza, entramos en fuego y en aguas y sacástenos hartura. Esto quiere decir que el cristiano, hermanos, está en proceso de crecimiento, y a esto también se le llama madurar. Y a este proceso, hermanos, también se le añade una palabra que se llama forjar. ¿Por qué? Refiriéndonos, por supuesto, a nuestro versículo del Salmo 66, que dice, hermanos, que hay una afinación, dice, ensayastenos como se afina la plata, ¿verdad? Y hermanos, este es un metal, y los metales, hermanos, ¿verdad?, se forjan a través del calor, a través de los golpes, a través de la presión, hermanos, y se moldea el metal hasta darle la forma deseada. Entonces la prueba, las luchas, las aflicciones, hermanos, y los padeceres son también una herramienta de Dios para moldear nuestra alma, nuestro carácter, ¿verdad? Cambiarlo de lo tosco a lo noble y considerado. Nuestro temperamento débil a fuerte, estable. Nuestra timidez y cobardía por valor. Nuestra falta de fe por esperanza. Nuestra ignorancia por ciencia. Y la insensatez por sabiduría. Estas cosas no pueden ser cambiadas o fortalecidas en el cristiano si no vivimos la lucha y la prueba. Estas cosas deben ser fortalecidas a través de estas dos cosas importantes en la vida cristiana. Ahora debemos saber diferenciar, hermanos, algo importante, que no todas las dificultades y problemas son puestas por Dios. Debemos tener claro, hermanos, que es esta verdad y que en muchas ocasiones los problemas los causamos nosotros mismos por las necedades, insensateces, imprudencias y por falta de sabiduría. ¿Cómo diferenciar esta en nuestra vida? Tenemos dos ejemplos, hermanos, claros y muy conocidos de todos nosotros. El primer ejemplo basado, hermanos, en la vida de José, Génesis capítulo 37 y todos esos capítulos hasta el capítulo 50, narra, hermanos, algo, hermanos, que muchos de nosotros conocemos, pero quisiéramos resaltar algunas cosas. Por supuesto, hermanos, que José, hermanos, siendo uno de los últimos de los hijos de Jacob, hermanos, este era un niño querido, hermoso, y hermanos, por supuesto que levantaba el enojo de sus hermanos. Y hermanos, en su inocencia, hermanos, observamos que nunca buscó soñar lo que soñaba, que los manojos se inclinaban a su manojo y que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban a José, refiriéndose a su padre, a su madre y a sus hermanos. Tampoco, hermanos, que llegaría a estar en Egipto. Tampoco era su propósito estar en la cárcel. Tampoco, hermanos, él buscó, hermanos, ser gobernador o estar al segundo al mando después del faraón. Pero más vemos que los planes de Dios lo llevaron a estas circunstancias y vivencias, a estas pruebas, que lo encaminaron y lo probaron, ¿verdad? Y lo prepararon, ¿verdad? Y lo maduraron, ¿verdad? Su corazón, para que en lugar de lamentarse,
viera y visualizara que era el plan de Dios. Génesis 50, versículo 20 dice: vosotros pensáis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, nadie puede decir estas cosas después de haber sufrido estas cosas. Si no tuviera el pensamiento de Dios, no hubiera dicho estas palabras. Al contrario, hubiera habido venganza. Mas, sin embargo, José, hermanos, pensó que todo esto que era para bien, hermanos, ¿verdad?, era el plan de Dios para su vida. Y en lugar de lamentarse, ¿verdad?, visualizó que era el plan de Dios para salvar la vida de una familia numerosa, que después sería un pueblo grande, y que este pueblo vendría a ser, ¿verdad?, la cuna, hermanos, del Mesías, y la bendición, y que sería la bendición para toda la humanidad. Pero veamos ahora el segundo ejemplo, el contraste en la vida de un hombre, hermanos, que en 2 de Samuel, capítulo 11 y 12, se nos narra, hermanos. También un hombre muy conocido en las Escrituras, el rey David, que se levantó por la tarde, dice la Escritura, ¿verdad?, en tiempo de guerra. Y, hermanos, resumiendo, podríamos decir que la ociosidad, ¿verdad?, al estarse paseando en su balcón, ¿verdad?, al estar de ocioso, hermanos, se descuidó, ¿verdad?, y estaba desapercibido. Y al no estar, ¿verdad?, en el ejercicio de su deber, que era estar en la guerra con su ejército, ¿verdad?, vino a cometer, hermanos, un gran pecado. Y uno sobre otro, cometer adulterio y todavía más, asesinato. Este hombre David, a quien muchos de nosotros admiramos, fue, hermanos, cebado por sus propias concupiscencias, por su necedad, por su capricho, por su falta de entendimiento, resbalando, cayendo en estos dos graves problemas en su vida. En un instante, hermanos, de su mirada, ¿verdad?, cambió su rumbo. Cambió, hermanos, su destino. Oh, hermanos, qué cruel es la necedad. Proverbios 12, 15 y 16 dice, hermanos, que el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio luego al punto de dar a conocer su ira, mas el que disimula la injuria es cuerdo, dice la Escritura. La necedad, hermanos, es cruel y nos lleva, ¿verdad?, a errar. Jeremías 4:22 dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron los hijos ignorantes y los no entendidos, sabios para mal hacer y para bien no supieron. Qué, hermanos, referencia tan fuerte de Dios hacia el necio. Pero también, hermanos, los que son insensatos, ¿verdad?, la insensatez. Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y contra Jehová se aira su corazón. La insensatez, hermanos, tuerce tus pasos. La imprudencia, hermanos, Proverbios 18:13, el que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Es decir, su actitud es engreída, necia, presumida, y se expresan palabras como ya lo sé, o ya lo sabía, ya lo he pensado, todo está bajo control. Y esta actitud le causa problemas porque no sabe oír,
y le causa deshonra y vergüenza, porque no sabe escuchar, hermanos, el consejo del que sabe. Y el que sabe siempre es nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria. Y también la falta de sabiduría. En Proverbios 18, del 1 al 2, dice: según su antojo busca el que se desvía y se entromete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en lo que su corazón se descubre. Oh hermanos en el Señor, cuánta falta de entendimiento tuvo David, pero tenemos que aprender de estas circunstancias. Estas actitudes, ¿verdad?, nos llevan a meternos en dificultades que no debíamos haber vivido, que no deberíamos de vivir. Pero Dios permite, hermanos, que esto acontezca en nuestras vidas para que aprendamos a escuchar su consejo, hermanos. La Escritura en el libro de Proverbios 5, 22, 23 dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y detenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por la grandeza de su locura. Hermanos en el Señor, nadie se mete en problemas si no es porque le falta entendimiento, porque es necio, porque es fatuo. En conclusión, hermanos, porque el mensaje es simple, no es largo. Lo que entendemos, ¿verdad?, es que los que estamos cerca de Dios e intentamos estar con el Señor en comunión y haciendo la voluntad de Dios, tendremos pruebas y luchas, pero serán siempre con un propósito, y el propósito será para crecer, para madurar, para ser vasos útiles delante de Dios, para que otros aprendan también, para consagrar nuestra vida al Señor y para que el Señor se agrade de nosotros. Pero si soy un hermano alejado de su voluntad, de su palabra, un hermano que no escucha el consejo, y hago las cosas a mi manera, sin tomar la palabra de Dios en cuenta, los problemas y las dificultades que experimente en mi vida no serán de parte de Dios. Serán provocadas por nosotros mismos. Serán las consecuencias, hermanos, fatales para nosotros. Pero aún así, hermanos, la misericordia de Dios se manifiesta. Sí, hermanos, las pruebas y las luchas son para crecer, pero hay pruebas y luchas que no son de Dios, y estas son provocadas por nosotros mismos, y estas, hermanos, pueden llevarnos a una muerte, y a una muerte espiritual. Porque las pruebas y las luchas que Dios nos manda siempre serán para vida, para crecer. Terminemos, hermanos, diciendo que sí, hermanos, hay una solución. Salmo 51, ¿verdad? Dice del 1 al 4, reconocemos este versículo, hermanos, por la gran bendición que este tiene para nuestra vida. Y es un versículo de reconocimiento. Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
hermanos en el Señor, es que el Señor tiene misericordia. Tiene misericordia. Y reconocemos, hermanos, que mucho de lo que vivimos, mucho de las pruebas que hemos pasado, hermanos, cuántas de ellas han sido de Dios o han sido provocadas por nosotros mismos. Pero el Señor, hermanos, no nos deja solos. Al contrario, hermanos, esas cosas, hermanos, con su poder, aún las encamina para bien. Hermanos, yo les invito a que terminemos, hermanos, leyendo Primera de Pedro 1, del 6 al 9, el cual decía de esta manera, y era nuestro versículo del principio, y decíamos: en lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos, en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuera manifestado, al cual, no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Oh, hermanos en el Señor, dice, ¿verdad?, que las pruebas, las tentaciones son necesarias y que nuestra fe va a ser probada como el oro, hermanos. Pero el oro también, dice, el oro todavía perece, pero ahora el Señor, hermanos, cuando pasemos estas cosas, hermanos, dice que será hallada en alabanza. Hermanos, cuando pasemos la prueba, hermanos, será gloria y honra, hermanos. Cuando Jesucristo fuere, dice, manifestado, pues habrá, hermanos, una corona, hermanos, el cual será tu premio, hermanos, un premio, hermanos, invaluable, el cual será la vida eterna. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de vosotros, mis hermanos. Podemos dar la gloria al Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Sí, porque Él es bueno, hermanos, como hemos escuchado, que aún en nuestras imperfecciones el Señor Jesucristo tiene misericordia y está con nosotros. Damos gracias a Dios por su palabra. En esta hora vamos a orar, a pedir al Señor Jesucristo, hermanos, que la palabra de Dios se quede en nuestros corazones, que el Señor Jesucristo siembre esa semilla en nuestras vidas y si nos hemos metido en problemas que no son pruebas, que el Señor Jesucristo nos perdone y nos ayude y nos saque, nos libere y que nos dé una nueva oportunidad para que podamos manifestar el amor de Dios que aún todavía no lo podemos hacer, para que el Señor Jesucristo no se avergüence de nosotros. Pues vamos en oración, después, hermanos, leeremos el Salmo. Jesús, piedad de
Dios, aleluya. Vamos a leer el Salmo 144. Y con este salmo, hermanos, seremos despedidos de este lugar. Amén. Que fuimos muy pocos, hermanos, pero amén. No sé, hermanos, lugares que... ¿Cómo sienta usted el no poder estar aquí? Pero, hermanos, en una mano me sobran dedos, hermanos, de los hermanos que están aquí. Aproveche en su palabra, medítela, digiérala, haga suya la palabra de Dios, y que Dios en su momento dará fruto en usted, y entonces, como hemos escuchado, será alabanza y gloria para la honra y la gloria de nuestro Dios. Salmo 144, todos unidos. Bendito sea Jehová mi roca, que enseña mis manos a la batalla y mis dedos a la guerra. Misericordia mía y mi castigo, altura mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que allana mi pueblo delante de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que de él conozcas? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca a los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos. Envía tu mano, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hijos extraños, cuya boca habla vanidad y su diestra es diestra de mentira. Oh Jehová, nueva, con salterio, con decacornio, tú, el que da salud a los reyes, el que redime a David, su siervo, de maligna espada, redímeme y sálvame de la mano de los hijos extraños, cuya boca habla vanidad y su diestra es diestra de mentira. Que nuestros hijos sean como plantas de su juventud, nuestras hijas como las esquinas labradas a manera del palacio, nuestros graneros llenos provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados millares y 10 millares en nuestras plazas, que nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, que no tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Hermanos, que no hay palabras, hermanos, las palabras que están aquí son de Dios y son para cada uno de nosotros. Hermanos, que esto que hayamos hoy hecho, hermanos, sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga en sus hogares. Les invitamos que se esfuercen a ver, sigan viendo los videos. Hermanos, no es fácil. A cada mis hermanos que hacen esa labor, lo hacen para el Señor, pero la bendición es para cada uno de nosotros que está en nuestros hogares. Hermanos, aprovechémonos porque los días son malos y el Señor Jesucristo no tarda. Hermanos, que esto poco sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde santo y glorioso nombre.